En ese tiempo que no estuve aquí, predicó un hermano, y luego el domingo pasado predicó otro hermano, invitado, y así que pues prácticamente hicimos un gran receso de este estudio, ¿no? Mateo 16, versículo 13 al 19, vamos a leer, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así. Espérame un ratito. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías y a otro de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta cita, como base, hermanos, estamos viendo que dentro de los planes de nuestro Dios, dentro de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo, era el hecho de establecer su iglesia. Cuando dice estableceré mi iglesia. ¿Okay? Recuerden que este estudio, hermanos, tiene el propósito de mostrarles a través de las Escrituras todo lo concerniente a lo que es la iglesia de Cristo. El objetivo es mostrarles, hermanos, enseñarles varios objetivos. Decíamos la semana pasada, espérenme un tantito, algunos objetivos que queremos lograr. Estamos señalando el propósito, objetivo, poder conocer la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, lograr identificarnos con ella, para que de esta manera podamos distinguirla de entre todas las demás denominaciones. Recuerde que el pensamiento del ser humano dice que todas las iglesias son iguales. Pero ese pensamiento se ha venido dando de tiempo en tiempo, de generación en generación, y muchos han adoptado ese pensamiento y han aceptado ese pensamiento de decir que todas las iglesias son iguales, cuando en realidad, hermanos, no es así. Triste, lamentablemente, hasta hoy en día predicadores de la iglesia de Cristo están enseñando que la iglesia de Cristo no es única, cuando sí es única, y eso lo vamos a ver a través de las Escrituras, no porque lo digo yo, sino porque así lo establece nuestro Dios en su palabra. ¿Okay? Entonces vamos a poder distinguirla entre todas las denominaciones, y también para poder ser parte, hermanos, de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció. ¿Okay? Asuntos a tratar en el transcurso de este estudio, hermanos. Vamos a ver, vamos a conocer el significado de la palabra iglesia. Vamos a conocer su origen divino también, su origen principal. Vamos a conocer sus características y también, hermanos, conocer su propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para con su iglesia en este mundo. Y por último, el origen de las denominaciones. ¿Okay? Entonces, estos son los asuntos generales que vamos a ir tratando en el transcurso de este estudio. Ahora bien, ¿por qué es importante identificar a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció? Vamos a conocer la importancia de esto. Esto obviamente vamos un poquito rápido, porque ya lo dimos hace 3 domingos atrás. ¿Okay? Pero también tuvimos un poquito de complicaciones en cuanto al estar grabando, la cámara se movía por el hecho de que no estábamos bien preparados. A veces de repente nos suceden cosas que nos complican un poquito este proceso, y
pero ahorita es lo bueno que se está retomando como un resumen de lo que hablamos hace 3 domingos atrás, y estamos grabando este DVD. Aparte, lo estamos grabando aparte de la prédica, aparte del sermón. Queremos que esté solamente ese CD, esa clase, para tenerla enumerada, ¿ok? Bueno, disculpen. ¿Por qué es importante identificar a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó? En primer lugar, hermanos, porque en la iglesia está la salvación. Como decíamos, es cierto que la iglesia nos salva, pero aquí se encuentra la salvación de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, versículo 47, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, cuando el número de la iglesia, hermanos, se incrementó al haber crecido la membresía de la iglesia. Recordemos que en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se convirtieron como 3,000 personas, fueron añadidas a la iglesia. Y fue como inició la iglesia cuando se hizo esa fusión entre los apóstoles, los 120 y aquellos 3,000 que se convirtieron al cristianismo. Fue como inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el contexto griego, hermanos, dice: y el Señor añadía al grupo de ellos los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia, hermanos, es el lugar de salvación, como decíamos, ejemplificando con el arca que construyó Noé, que fue un medio de salvación para Noé y su familia. Bueno, ahora, hermanos, la iglesia, precisamente, ese es el medio de salvación que Dios ha hecho para que toda la humanidad pueda encontrar la salvación en su iglesia. ¿Okay? Hechos 2:47. Efesios 5:23 nos dice, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Figurativamente hablando, hablamos de miembros, pero que a la vez, hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros aquí no somos los que componemos todo el cuerpo de Cristo, no somos los que componemos toda la iglesia, sino que la iglesia de Cristo está por todo el mundo, que nosotros formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, versículos del 1 al 5, el Señor nos habla de que su Padre es el labrador y Él es la vid. Mi Padre es el labrador y yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y termina diciendo en el versículo 5: lejos de mí nada podéis hacer. ¿Okay? Entonces, estando lejos de nuestro Señor Jesucristo, estando fuera de nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos obtener la salvación. Para estar en la iglesia tenemos que estar en Cristo. El estar en la iglesia es estar en Cristo, porque la iglesia forma el cuerpo de Cristo. Es por eso que es muy importante, hermanos, identificar a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció. La segunda importancia, o el segundo inciso que resalta la importancia, es porque la iglesia es el templo de nuestro Dios. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios, capítulo 3, hermanos, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¿Se da cuenta lo que dice el Espíritu Santo? Entonces aquí es una pregunta retórica. Ustedes saben muy bien que el templo sois ustedes. Donde habita Dios son ustedes. Entonces debemos de cuidar entonces nuestra vida, debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo de nuestro Dios. Y nosotros precisamente nos convertimos en templo de Dios cuando obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 22.
después de la pregunta de Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que no te manifestarás al mundo y a nosotros sí? No, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se da cuenta? Haremos morada de él. Es decir, que uno se convierte en morada de Dios, en templo de Dios, pero cuando obedecemos a la palabra del Señor. No solamente cuando creemos, hay que creer para obedecer. Entonces ese es el primer paso, de creer y después obedecer. Recuerde que la palabra fe, hermanos, que en el griego es pisteos o pistos, significa fiel, fidelidad. Y la fidelidad representa la obediencia a Dios, la sumisión a nuestro Dios. El tercer inciso es porque la iglesia, hermanos, es la casa de adoración a nuestro Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, no lo muevas, hermano, voy a mover el púlpito mejor para acá, este púlpito, así para no estarte moviendo a cada rato. Okay. Vaya conmigo a la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Es muy importante que usted vaya a la escritura también. Ahorita voy un poquito a la carrera por lo que ya les dije, ¿no? Porque queremos aprovechar al máximo el tiempo, y este tema, esto ya lo dimos. Lo estamos tratando de hacer un recordatorio, y que sirvió para aquellas personas que nos están visitando también. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, o también vosotros, se está dirigiendo a la iglesia de Cristo, hermanos, como piedras vivas, dice, sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta, hermanos, que la iglesia de Cristo es el templo de Dios. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es el templo de Dios y es la casa de Dios. ¿Ok? Tres cosas muy importantes, las cuales, hermanos, solamente se logra, hermanos, cuando uno se somete a la voluntad de nuestro Dios. Cuando uno se somete a la doctrina, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El no hacerlo, esto, hermanos, trae serios problemas. Es por eso que decíamos que estamos analizando lo que es la palabra iglesia. Que la palabra iglesia, hermanos, en el griego es eclesía. En su significado, en su traducción, hermanos, algunos la señalan como congregación. Algunas traducciones ponen así la palabra iglesia como traducción, como congregación, perdón, ¿verdad? Pero literalmente, hermanos, la palabra iglesia significa los llamados fuera. ¿Por qué razón? Porque esta frase está compuesta de dos. La primera, ek, significa fuera, y la segunda, eclesia, o kaleo, que significa la palabra de la raíz, o la raíz de la palabra eclesia es kaleo, que significa llamar. Entonces, llamar fuera, es un llamamiento. ¿Okay? Es por eso que el Señor en su oración al Padre decía: están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor los había llamado precisamente. Los llamados fueras son aquellos que el Señor llama mediante su palabra. En Juan 15, versículo 16: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Él nos llamó mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que para eso mismo se hizo la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, démonos cuenta que a través de la prédica del evangelio el Señor está llamando, y esto es lo que significa. Después de la gran comisión se llama mediante el evangelio del Señor, como lo estamos viendo en Marcos 16, versículo 15 y 16. Ahora bien, la iglesia fiel, hermanos, vendría a ser
el templo de nuestro Dios, como lo decíamos anteriormente. Esto se viene a convertir precisamente en el templo de nuestro Dios cuando obedece a la palabra de nuestro Dios. Anteriormente, hermanos, la presencia de Dios se manifestaba en los tiempos que fueron diseñados por Él. Recordemos cuando se hizo el tabernáculo. El tabernáculo en Éxodo 40, hermanos, del versículo, vamos a leerlo, Éxodo 40. Éxodo 40, el versículo del 1 al 11. Vaya conmigo a la escritura, por favor, porque esto sí no lo leímos. Éxodo 40, versículo del 1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Démonos cuenta, hermanos, que quien diseñó la creación del templo fue nuestro Dios. Así como Dios le dio todas las instrucciones a Noé para que él construyera un arca por medio de la cual él pudiera alcanzar la salvación, así también en el templo, hermanos, Dios también le decía al hombre lo que tenía que hacer. Y el hombre, los siervos de nuestro Dios, tenían que seguir al pie de la letra todas las instrucciones que Dios le estaba dando, como estamos viendo aquí precisamente. El tabernáculo fue diseñado por Dios y construido por Moisés. Aquí hay una figura enorme de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Porque la iglesia ahora es el templo de Dios. Y el diseñador fue Dios, que eso lo vamos a ver más adelante. Y el creador, el que la vino a hacer, fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el templo de Salomón también, hermanos, en primer libro de Crónicas, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, del 1 en adelante. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares, los jefes de los centenas y los administradores de toda la hacienda del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: escuchadme, hermanos míos y pueblo mío, ahora había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque tú eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de las casas de Judá la casa de mi padre y entre los hijos de mi padre. Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos. Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel, y me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. Démonos cuenta entonces, sabemos en parte la historia de cómo es que el rey quería hacer precisamente una casa a nuestro Dios de adoración, y le dijo al profeta
a Natán que si podía hacer construir una casa, y Natán le dijo que sí. Obró una forma, en una forma, ¿cómo le podría decir? Ligera, sin tomar en cuenta primeramente a nuestro Dios. Cuando después Dios le dijo: hey, párate, le dijo a su profeta: yo no he pedido esto. Sin embargo, si quieren hacer esto, ve y habla con David, dile que él no, que quien la va a construir va a ser Salomón, y la va a hacer de acuerdo a mi voluntad. Y es por eso que vemos más adelante el hecho de que precisamente el templo de Salomón, que también tuvo un diseño divino. Sin embargo, ellos se apegaron al pie de la letra de nuestro Dios y construyeron el templo de nuestro Dios. Templos, hermanos, templos que después fueron destruidos. El primero aproximadamente a 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo después, en el año 70. El tabernáculo ese ya fue también fue quitado, sucedido precisamente por el templo que construyó Salomón. Pero ese templo que construyó Salomón, recordemos que fue destruido, y luego después fue reedificado por Nehemías, por Esdras, en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías. Pero después, en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, vino a ser destruido por el Imperio Romano. Entonces es por eso que el Señor le decía a aquella mujer de samaritana: créeme, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es decir, ni en la parte donde estaba el Señor ya nos iba a adorar de acuerdo a los samaritanos, ni tampoco en Jerusalén se iba ya a adorar a nuestro Dios, porque el templo iba a ser destruido, la ley de Moisés iba a ser abolida. Entonces ya no iba a haber una adoración apegada a las ordenanzas de Moisés, porque se iba a acabar. Entonces, la pregunta: ¿habitará Dios en templos hechos por manos humanas? No. Ahora, es que es una pregunta, ¿ok? Es una pregunta, pero ahorita nuestra hermana no escuchó lo que les había dicho, ¿no? De que me escucharan solamente porque estamos grabando. Okay. Pero no se preocupe, hermano, está bien, disculpe, no sabía. Okay. El punto es entonces, nada más, usted responde en su mente, principalmente nuestras amistades que nos están acompañando. ¿Habitará Dios en templos hechos por manos humanas? La respuesta no la da nuestro Dios. Mire, en Hechos capítulo, vemos ahí la cita, Hechos 17, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba predicando en la ciudad de Atenas, cuando él vio que todos los habitantes de allí estaban entregados a la idolatría, que su espíritu se enardeció al ver eso precisamente. Y después, cuando le pidieron, los atenienses le pidieron demanda de la razón de ser, de la esperanza del Señor, cuando él les habló acerca de que el Dios que ellos no conocen, al Dios no conocido, es el creador del universo, es el creador de lo infinito, es el creador de toda la humanidad. Después dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Démonos cuenta de la declaración que hace: no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Por muy grandes que estos sean, por mucha riqueza de arte que estos tengan, hermanos, me refiero a riqueza de arte, de pinturas y cuadros y todo eso, por mucho oro que tengan, por mucho plata, por mucho bronce que estos tengan, por muy hermoso, muy maravilloso, muy brillante que sea el lugar, hermanos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Quién diseñó eso? El hombre. El hombre lo diseñó. Y todo lo que en él hay es conforme al pensamiento del hombre, y no conforme al pensamiento de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que esto es sumamente delicado,
No es mi intención ofender a nadie absolutamente. Pero Dios es honesto, sincero, y también nosotros tenemos que ser honestos y sinceros. La verdad, hermanos, es la verdad. Y tenemos que aceptarla como tal. Pero es por eso que para que usted acepte la verdad, tiene que conocerla. Y tiene que tener un espíritu de sumisión a nuestro Dios. De que no se cierre. No se cierre a decir, esto no es así, no creo. Es Dios quien está hablando a través de su palabra. Yo no soy quien está diciendo estas cosas. Es Dios quien está dando la respuesta a esta pregunta. Entonces, es por eso que se hace la pregunta y la respuesta dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esto que vemos aquí, hermanos, el edificio que está allá, no es el templo de Dios. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Es el lugar de reunión. El templo somos nosotros. El templo es la iglesia. Es aquí en donde Dios quiere habitar. Es aquí en donde Dios quiere gobernar. Donde quiere dirigir nuestra vida. Es aquí en donde Dios quiere morar. En nuestro intelecto y en nuestros sentimientos. Para de esta manera conducirnos a la vida eterna. Entonces, entonces lo que estamos viendo, ¿cómo podemos ser templo para nuestro Dios? Si yo deseo que mi vida sea un lugar para Dios, un lugar en donde pueda habitar nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, principalmente, hermanos, obedecer fielmente a su palabra. ¿Usted cree en la palabra de nuestro Dios? ¿Usted realmente confía en la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos dice precisamente Juan 14, versículos 22 y 23? Vamos a leerlo, hermanos. Ahora no lo vamos a recitar, sino que lo vamos a leer para que sea la palabra de nuestro Dios quien hable a través de su siervo, a través de su palabra misma. Juan, capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice así: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondiendo y le dijo: si alguno me ama, démonos cuenta, si alguno, es porque Dios no obliga a nadie. Dios invita, Dios llama, ¿ok? No se impone. Dios, hermanos, suplica, Dios ruega, Dios pide. Si alguno dice, me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si realmente decimos que amamos a Dios, en la palabra guardar, hermanos, no solamente implica el hecho de obedecer, sino también el hecho de conservar en uno mismo, el hecho de retener en uno mismo, el hecho de mantenerse fiel a la palabra de nuestro Dios. No, porque podemos obedecer al instante, pero después ya no obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la obediencia, hermanos, tiene que ser permanente, consecutivamente, constante, fielmente a nuestro Dios. Eso es lo que implica el hecho de guardar. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En el mundo se dice, yo ya recibí al Señor en mi vida. Y es que la persona realmente desea en su corazón recibir al Señor en su vida. Propóngase pensar en esto. ¿Y el Señor lo habrá recibido ya? ¿Ya lo habrá recibido el Señor? Una cosa es decir que yo ya recibí al Señor, pero otra cosa es que el Señor me haya recibido a mí, me haya aceptado a mí. Para que el Señor me acepte a mí, yo tengo que amarle. Y amar, hermanos, implica obediencia. Dice el Señor en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, este es el primer paso que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos, el obedecer a nuestro Dios. Tenemos que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero vosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y para esto el Señor, y para esto que Él os llamó, ¿mediante qué? Mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta, hermanos, que Dios escoge al llamarnos. Pero para que nosotros podamos ser escogidos de Dios, necesitamos precisamente, hermanos, ser purificados. Porque dice, para salvación mediante la santificación, mediante una purificación, mediante el lavamiento de nuestros pecados. Cuando uno obedece el Evangelio, hermanos, cuando uno hace la obediencia al Evangelio, es cuando en ese momento la sangre de nuestro Señor Jesucristo se activa en el agua, porque el agua representa la sangre del Cordero, la cual nos limpia de todo pecado. El apóstol Pedro decía en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Démonos cuenta cómo es que aquellos hermanos que se encontraban en las diásporas, que se encontraban en el extranjero, hermanos, habían obedecido al Evangelio y por ende habían alcanzado la purificación de sus pecados, porque Efesios 1:13 nos dice, ¿cuál es esa palabra de verdad? Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que obedecer fielmente a nuestro Dios, hermanos, sus mandamientos. ¿Cuál es entonces? Vamos a pasar al segundo punto general. ¿Cuál es el principal origen de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es? Aquí vamos a dejar entonces, hermanos, porque ya no tenemos tiempo para continuar y no vamos a terminar este punto. Dios mediante, hermanos, para el próximo domingo, le pedimos de favor, especialmente a nuestros visitantes, que procuren estar con nosotros, para que continúen nosotros con este seguimiento, con este estudio, y puedan aprender de la palabra de nuestro Dios. Aquellas personas que nos están escuchando por radio internet, se pueden comunicar con nosotros a través de la caja del chat, y nos pueden hacer sus preguntas, inquietudes que tengan. Y aquellos que lleguen a ver este video, también les pedimos, les damos las gracias por verlo, primeramente, y le aconsejamos que siga viendo estos videos que vamos a seguir presentando. Pueden comunicarse con nosotros. Mi correo electrónico es mgarcia-medio1065@hotmail.com. Nos puede buscar en el Facebook también como Miguel García y se puede contactar con nosotros. También a través de unasolafe.org también puede saber acerca de nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por ayudarme a darle seguimiento a este estudio de una manera mucho más ordenada para la obra de nuestro Dios y para su gloria. Vamos a tomarnos un receso, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a saludarnos unos a los otros y rezamos a la adoración a nuestro Dios, hermano. Muchas gracias.